Si usted nota que su pantalla ha cambiado para mejorar porque en este segmento se acaba de incorporar la diputada Lilia Aguilar, que pertenece al Partido del Trabajo, y le agradezco mucho que nos ayude a elucidar este tema en el que estamos metidos sobre la reelección consecutiva, porque si digo automática me regaña el diputado Angulo, la reelección Dice que de bueno los fuera que fuera automática. que fuera automática y vitalicia, ¿no? Pero bueno, sobre los legisladores y bueno, la extensión esta de la posible reforma que también tiene que ver con pues, con la posibilidad también de la reelección de alcaldes, senadores, diputados y todo lo demás. Bueno, Gracias. agradecer primero la generosidad de poder incorporarme en este segmento, a mis compañeros y al conductor y a quien hace posible este programa. Yo creo que, bueno, como es usual a veces en este tema, en estos temas, perdón, para nosotros la salida no es tan sencilla. Creemos que el tema de reelección, inclusive de legisladores, se le quiera decir automática o consecutiva, aunque actualmente he escuchado el debate con atención que han dado mis compañeros, aunque actualmente puedes cambiar de puesto y hay toda esta crítica que existe precisamente para mantenerse en los puestos legislativos o de poder. Lo que nosotros decimos en el Partido del Trabajo es que en un país donde las elecciones se ganan con distintos métodos, más que con el método de la propuesta o con el método del trabajo, ya sea de los legisladores, de los presidentes municipales o de los gobernadores, por no hablar de la de presidente, es difícil hablar de la reelección porque no tenemos pues este avance democrático todavía. En muchos estados las elecciones se ganan, y lo digo con mucho respeto, usando el hambre de las personas, utilizando métodos que no son definitivamente legales, y nosotros podemos acá decir que es un fortalecimiento para la democracia y que la gente podrá revocar el mandato, pero creo que antes tendríamos que evolucionar en muchas cosas como transparencia. Los señores legisladores pueden ya ir a rendir cuentas a sus distritos y a sus estados y pueden decir qué es lo que están haciendo, no necesitan la reelección para eso. A mí me parece que tendríamos que avanzar no solamente en transparencia, sino también en cómo vinculamos lo que hacemos en el poder público con las responsabilidades, es decir, las responsabilidades de los servidores públicos para que no libremente pueda ser un presidente municipal que comete un gran fraude y luego pueda saltar a ser congresista. Hay otros sistemas que tenemos que trabajar antes de hablar de reelección y no es una prioridad para la gente. Diputado Angulo, se ha mencionado que uno de los beneficios de hacer esta reelección consecutiva de legisladores, lo de los alcaldes lo dejamos, si quiero, para un poquito después, sería la profesionalización de los legisladores. Y en este sentido a mí me gustaría ver si usted tiene alguna evidencia de que se profesionaliza perpetuándose o prolongando un cargo. Bueno, no es ninguna perpetuación, son 12 años, el máximo, que no es una cosa del otro mundo. Cualquier carrera profesional exitosa son carreras de 40, de 50 años. La profesionalización no se va a lograr plenamente porque son 12 años, nada más. Sin embargo, la continuidad del quehacer legislativo creo yo que sí se va a dar. Hay una pérdida de continuidad verdaderamente grande con la carencia de la reelección. La seriedad en la conducción legislativa, creo yo, que va a subir exponencialmente la calidad tanto del legislador como del proceso legislativo y todo el entramado legislativo en general, teniendo una reelección. Yo discrepo con mi compañera Lilia Aguilar, compañera, amiga y paisana, respecto de que no es conveniente la reelección. Es un elemento esencial de la democracia y de darle poder a los ciudadanos, amén de que esta reforma va acompañada de otras situaciones muy importantes para evitar lo que mi compañera Aguilar acaba de mencionar, de que se ganen las elecciones, no lo dijo así, lo digo yo, a billetazos, y que se ganen las elecciones haciendo trampas y cosas por el estilo, con el Instituto Nacional Electoral, prohibiendo la propaganda de dádivas y este tipo de cosas, utilitaria como se le llama,
también fortaleciendo a los órganos electorales para que tengan una labor preventiva más que una labor sancionadora, sino preventiva, y que se eviten todo este tipo de cosas. Coincido también con mi compañero Ricardo Mejía Verdeja, en el sentido de que la revocación del mandato puede ser esa contrapartida de la reelección para tener un control de legalidad. Diputado Mejía, usted siempre ha insistido en que hay dos elementos centrales que deben ser atendidos en el juego político nacional: el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y en este caso la revocación. Pero ¿la revocación es viable? O sea, se lo pregunto porque yo recuerdo que aquí en la Ciudad de México hubo un jefe de gobierno que se sometió voluntariamente a una revocación que no era más que una confirmación preelectoral. Entonces, también ese mecanismo como que a veces puede parecer un poquito la trampa para ir midiendo popularidades y para ir haciendo trabajo de bloque. O yo soy demasiado suspicaz. Es muy suspicaz. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí ese jefe de gobierno, para ponerle nombre y apellido, es Andrés Manuel López Obrador. Ah, es que se me olvidaba el nombre. Y efectivamente hizo un ejercicio de revocación del mandato muy loable, pero hay que ir más allá, hay que constitucionalizar este mecanismo. Por eso su servidor presentó una propuesta de reforma para instituir la revocación del mandato, fundamentalmente en los cargos de presidente de la República, jefe de gobierno del Distrito Federal, gobernador y alcaldes. Me parece que la reelección es viable porque si hay una buena autoridad puede seguir ejerciendo el cargo, puede complementar programas, puede aterrizar proyectos de gran visión, pero si un alcalde es malo o un gobernador es corrupto, es negligente, pues es una verdadera tragedia para ese pueblo seguirlo soportando hasta el final de su mandato. Por aquí Carlos Angulo había dicho, caso de Coahuila, de 4 años, se modificó la legislación para que fuera de 4 años. Ya ha habido alcaldes tan malos que tienen que aguantar los 4 años hasta que acaben. Si hubiera revocación del mandato, a los 2 años se podría hacer una consulta con todos los mecanismos electorales precisos para definir si esta autoridad debe seguir o no ejerciendo el poder, y me parece que es un mecanismo que vendría a acreditar una democracia participativa y actuante. Yo insistiría en que esto debe ser un complemento. Si lo dejamos nada más la reelección, puede parecer, como dice Lilia, que solo se está legislando para favorecer ciertos intereses de la clase política. Por eso creo yo que debe haber esta revocación del mandato. También en su tiempo en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, Enrique Alfaro como alcalde también se sometió a un ejercicio de esta naturaleza, pero me parece que debe ser un mecanismo constitucional y no solamente al arbitrio o a la buena disposición de alguna autoridad. Muy bien, muchas gracias. Diputado Herrera, en la Ciudad de México, y me refiero a la Ciudad de México con insistencia porque es lo que tenemos más cerca, hay una figura extravagante ahí que no se entiende qué es, que se llama jefe delegacional. Hay jefes delegacionales que van y vienen, salen, dejan a su cuñada o dejan a su prima o a su no sé qué, o a la esposa de su compañero, luego o a su compañero, luego sacan al compañero, lo mandan a la asamblea, se vuelven a meter ellos a la delegación. Ha habido delegados o jefes delegacionales del PRI que han sido 3 veces jefes delegacionales. Entonces, esta aparente lucha entre el ciudadano que rescata sus derechos y el partido que impone a sus candidatos, al parecer se va a seguir resolviendo en favor de los partidos. Entonces, como que es un poco jugar a empoderar, esa palabra, yo no sé quién la inventó, pero suena muy chistosa, ¿no? Empoderar al ciudadano. Yo no creo en el empoderamiento del ciudadano, porque el ciudadano no ejerce el poder. Entonces, pero bueno, así se dice, ¿no? ¿Usted cree que de veras estamos jugando limpio en esta cosa de la reelección?
Sin duda alguna que la reflexión es válida y es parte del planteamiento de esta reforma política. En el caso de los jefes delegacionales, bueno, pues con una reforma política que el propio Distrito Federal tiene como una asignatura pendiente en donde tendríamos que voltear a ver una serie de elementos. Pero voy al fondo del planteamiento. Ciertamente se trata de darle una ruta distinta a la política y partimos de que hoy por hoy, con la no reelección, se creó un vicio que lo hemos padecido como ciudadanos en incontables ocasiones. Y me refiero al momento en que el político, para permanecer vigente en una carrera política, tiene que saltar de un puesto a otro y muchas veces dejar sin concluir uno, ello con la finalidad de mantenerse vigente en la política. Un efecto real de lo que hoy ha pasado. Bueno, lo que se busca es que con la reelección la carrera política pueda ser una carrera real que permita a quienes verdaderamente tienen vocación de servir estar en esa ruta. Y en contraparte, si es cierto, necesitamos crear contrapesos. Y uno de ellos es el abundar en una ley que dé vida a la participación ciudadana, que entre otras cosas tiene algunos de los elementos que ya se mencionaron, esta revocación de mandato, este tipo de las candidaturas ciudadanas, darle elementos a la ciudadanía para que pueda influir directamente en la vida política y que pueda establecerse como un contrapeso para estos elementos de los cuales estamos hablando. La reelección, considero, tiene sus pros y sus contras, y sin duda alguna que los vamos a analizar en esta oportunidad, en esta ocasión. Gracias. Diputada Lilia Aguilar, creo que aquí está usted en minoría, no nomás de género, sino también de postura política, porque todos sus compañeros, con diferentes matices, creen lo que usted no cree, al menos no completamente. Pero que no lo creo y no lo creen los ciudadanos allá afuera. Déjeme empezar por el principio, porque creo que me dio la palabra porque me vio inquieta, señor conductor, y le agradezco mucho. Vamos empezando a ver, ¿cuáles son los argumentos a favor de la reelección? Que vamos a profesionalizar a los legisladores. Yo le diría, hay actualmente legisladores que han sido senadores, diputados, senadores, congresistas locales e inclusive hasta miembros de un ayuntamiento. Es decir, el tema de la profesionalización no puede ser un pretexto. Y para profesionalizar y ser profesional se necesita ser un profesionista entregado, responsable. Eso no tiene nada que ver con la reelección. Y creo que tiene que ver, sí, con un servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados. En eso hay que ser muy honestos y muy limpios. Tenemos que sí hacer un servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados para que no estemos dependiendo pues de los vaivenes de la política. ¿Qué otro argumento se esgrime? Que es un elemento básico de la democracia. No abusemos de las palabras. La democracia es el gobierno de las mayorías. Yo lo que diría es, lo que es un elemento básico de la democracia es que los ciudadanos puedan participar. ¿Qué va a pasar con una reforma como esta, donde se va a poder reelegir a los mismos legisladores? Dice el diputado Angulo hasta por 12 años, porque esa es la propuesta del Partido de Acción Nacional. Yo lo que le diría es, la capacidad que van a tener los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen una vida partidista de entrar a una contienda va a ser menor. Déjeme ir a otro argumento que se ha dicho en este panel. Dice el diputado Jorge que esto de saltar entre cámaras ya no va a suceder. Eso no lo impide la reforma, porque la reforma dice que te podrás, al menos las propuestas que hay formales sobre el tema, que es la del PRD y la del PAN, yo no sé cómo terminará este tema, pero las propuestas no hablan de evitar que se salte de cámara en cámara, e inclusive pide que te des un descanso, pero puedes volver a aspirar a ser legislador. Entonces no vamos a acabar con estos vicios, y la realidad es que es lo que quiere la ciudadanía. Quiere sí contrapesos, quiere sí legisladores más profesionales, pero eso no quiere decir que vamos a perpetuar
en el poder una burbuja política que de por sí ya está anquilosada en las cámaras de diputados y de senadores. Yo lo que les diría a mis compañeros, ¿por qué no tratamos cosas que le interesa más a la gente, como insisto, rendición de cuentas? Trabajemos sobre la forma en que rendimos cuentas a los legisladores, trabajemos sobre la transparencia de la Cámara de Diputados en todos sus aspectos, no solamente económicos, y trabajemos sobre muchas otras cosas más que podrán construir un ambiente para que la reelección sea viable. Muchas gracias. Diputado Reyes Gámez, me llama la atención que dice la diputada Lilia Aguilar que, bueno, que hay cosas que le interesan a los políticos y cosas que le interesan a los ciudadanos, y que este asunto es una reforma política para los políticos. ¿Es cierto eso, que esta es una reforma de políticos para políticos? Bueno, yo creo que si esta reforma se ve solo de manera aislada, desde luego que se puede prestar para esa idea. Pero mira, yo creo que el tema de fondo es, ¿existe en México actualmente, con las leyes vigentes, reelección, sí o no? Sí, La respuesta es sí. claro. Esta simplemente planteamiento de modificación constitucional a lo que está gravitando es si se puede hacer consecutiva o no. Ese es el gran debate. Pero la reelección existe en nuestro país tal y como está configurado el modelo político. Ahora, detrás de los argumentos a favor de la reelección, más allá de la realidad que ya ocurre, pues no solamente tiene que ver el tema de la profesionalización. Quizás a mí la parte que más me interesa es la vertiente, si nosotros pudiéramos medir el costo económico de la curva de aprendizaje de todos aquellos representantes populares que acceden a un cargo, lo ejercen, lo desempeñan y entregan resultados, si pudiéramos medir presupuestalmente esa curva de aprendizaje, me parece que tiene implicaciones bastante onerosas para la vida de la República. Pongo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí de diputado, muchos alcaldes que también estaban llegando no pudieron presentar proyectos que mejoraran la condición de desarrollo de su comunidad. Y la razón no solamente tenía que ver con el atraso en el que viven esos municipios, sino porque el alcalde que había presentado, que había iniciado su gestión, pues estaba iniciando una curva de aprendizaje que de repente me hace pensar que puede ser del mismo tamaño el costo de la implicación de esa inexperiencia entre la corrupción y la falta de experiencia para asumir la responsabilidad. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Miguel Reyes Razo y regresamos a la tercera vuelta de esta conversación.